digamos que la más nefasta frase de México, que es échale ganas. El estrés es solamente una herramienta. Todos nos estresamos, que el estrés te va a matar de una o de otra manera. Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. En esta ocasión, en Transforma tu vida, crea tu bienestar, vamos a hablar por qué es que tú eliges estresarte. Obviamente no lo eliges conscientemente, ya es una forma en la que siempre reaccionamos a la vida. Voy a empezar por hablar primero de nada del miedo. Una de las razones por las que las personas más generan estrés es por miedo. Y el miedo o la preocupación tienen que ver principalmente con cosas que no queremos o cosas que imaginamos que pueden pasar. Y mientras eso está en nuestra mente, nuestro cuerpo entra en estrés. Nos empezamos a preocupar, a sentir cosas en el estómago, a tensarnos, a sentir ansiedad. Y esto se empieza a desarrollar y lo vemos como muy normal. Sin embargo, esto es algo aprendido. El estrés es normal, el estrés es natural en los seres humanos. Imagina que mi mano mediría un, digamos, estresómetro. Cuando recién te despiertas, estás relajado totalmente y conforme pasa el día, empiezas a estresar. Y este estrés se llama eustrés. Es el estrés de euforia, es el estrés donde estamos más activos y esto crece nuestra productividad hasta un límite. Después de ese límite, ahora el estrés es dañino y el estrés ahora se llama distrés o estrés destructivo. Y esto es como si pusiéramos un ejemplo de un coche con un tacómetro. Todos los tacómetros tienen una medición a donde a cierto nivel las rayas empiezan a volver rojas y eso ya dice que estás empezando a poner en peligro el motor. Bueno, vamos a suponer que hasta antes de llegar a las rayas rojas es el estrés positivo, el estrés que te hace estar productivo, estás clavado en muchas cosas haciéndolas y entonces ese estrés te da la energía necesaria. Ese es un buen estrés. Eso es normal, eso es cuando una persona está activa, pero digamos que en bienestar. Muchos de nosotros tenemos la costumbre, y en México hay una frase que yo considero, digamos que la más nefasta frase de México, que es échale ganas. Y echarle ganas para muchos significa pasar a esas rayas rojas, a donde empezamos realmente a sacrificarnos por hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, en primera instancia lo hacemos porque para quien lo está haciendo, lo vive como es que estoy siendo responsable porque quiero dar un resultado. Y eso está bien si de repente hace esto, pero si te mantienes siempre en ese nivel de estrés elevado, es muy peligroso. Muy peligroso porque cuando ponemos esta parte, digamos como similitud en un coche, como que le metemos el turbo, nuestro cuerpo empieza a producir sustancias distintas. En este estrés se llama adrenalina, pero cuando pasamos al estrés que ya se convierte en peligroso, entonces ya estamos en estado de emergencia. Y eso ocurre a veces solamente por ponernos a pensar en cualquier cosa que nos ponga intranquilos. Vamos a suponer, en el estudio del estrés, vamos a suponer que hay un animal en la selva, cualquiera que éste sea, y el animal está relajado con un cierto nivel de estrés porque se está cuidando, y eso es normal, positivo y es parte de sobrevivir. Pero de repente imagina que ese animal, digamos un cervatillo, un búfalo, una cebra, están pasando y de repente al voltear ven que una leona o una serie de leonas vienen a atacarlo. Entonces entra este sistema que se llama el sistema simpático. Normalmente
cuando estamos pensando, cuando estamos inteligiendo, estamos usando el sistema parasimpático. Pero cuando entra el sistema simpático, vamos a decir que lo que entra es una especie como de piloto automático de sobrevivencia en nuestra persona. Y entonces en el sistema simpático se activan muchas cosas aprendidas para poder sobrevivir. En el caso de un animal que está en este nivel de estrés, con que ya ahora su vida depende de ello, hay cambios hormonales muy rápidos en el cuerpo, que es lo mismo que pasa en un ser humano, solamente que con el ser humano son diferentes las circunstancias. Digamos que este animal, cuando viene el peligro, se pone como lo que decimos esa parte del miedo donde nos ponemos muy alertas y nos vamos a defender de algo que nos puede costar la vida, entra este supuesto turbo. Y este turbo se compone de noradrenalina y cortisol. Estas son hormonas que tienen un efecto muy especial en el cuerpo humano y en el cuerpo de cualquier animal. Volvamos al ejemplo de ese cervatillo, esa cebra que está en la selva y que la van a atacar. Entra el sistema simpático y la cebra actúa por instinto para salvar su vida. Y lo que ocurre con el cortisol en su cuerpo es que el cortisol necesita redirigir el flujo de sangre para poder sobrevivir. ¿A dónde lo va a redirigir? Pues lo va a redirigir a las piernas y a los brazos para poder correr más rápido o pegar más fuerte o lo que sea para defendernos. Imagina que está la cebra con su cervatillo. Entonces la cebra, por instinto de sobrevivencia y de defender a su cervatillo, va a usar el proceso simpático que es fight, es decir, luchar. Va a tirar coces, va a tratar de defender a su cervatillo lo más que pueda. Y ahora, con la sangre en los músculos, esa cebra puede tener hasta 5 o 6 veces más fuerza que la que tiene normalmente cuando está relajada. Si no está el cervatillo, entonces va a hacer el proceso que se llama flight, es decir, va a salir corriendo y para eso sus piernas están funcionando con toda la sangre en sus músculos que se hinchan y se vuelven 5 veces más potentes. Y si la cebra está confundida, hay otro proceso simpático que se llama freeze, que se queda bloqueada. Y la naturaleza es muy sabia. En el caso específico de una cebra, si no se mueve, la leona no la va a ver, porque ella ve movimiento y ve blanco y negro. Por eso las cebras son blanco y negro en este caso. Si la persecución dura 20 minutos, media hora, la cebra puede aguantar ese nivel de tensión en sus músculos para estar, y el corazón se acelera, como nos pasa a todos cuando estamos nerviosos o cuando estamos alterados y ansiosos. Y eso es un proceso que el cuerpo usa para poderse defender de una emergencia. Si media hora después esa cebra se pudo relajar, entonces vamos a ver cómo los niveles de cortisol bajan y la cebra regresa a su estado natural después de un rato. Pero para robarse sangre de algún lugar, pues se la tiene que robar de lugares que ahorita la cebra no va a usar. La cebra no va a negociar con el león o la leona, ¿verdad? De, oye, no me comas, fíjate que hoy es martes o lo que sea. No, la cebra no necesita pensar. Entonces, el cerebro en todos los seres vivos es el órgano que más sangre consume y más oxígeno consume. Y la cebra va a utilizar por instinto lo que tiene que hacer. No hay pensamiento, no hay inteligencia de ningún tipo más que lo aprendido para sobrevivir por todas sus experiencias. Entonces, esto funciona porque en esos momentos pensar puede ser mortal. Se roba el cuerpo la sangre del cerebro, se roba el cuerpo la sangre del sistema digestivo, porque ahorita la cebra no quiere digerir sus alimentos, se roba de sus genitales, de todos los lugares que ahorita no son necesarios, el cuerpo se roba esa sangre y se la lleva a los músculos para poder generar esa fuerza adicional de sobrevivencia. Y probablemente pasó el evento y la cebra se salvó o no se salvó. Pero en el ser humano es muy distinto, porque el ser humano, al tener lóbulo frontal, piensa y tiene pensamientos de muchos tipos. Y digamos que si alguien le tiene miedo, no sé, a las víboras,
pues de inmediato su cuerpo se pone en alerta porque el cuerpo detecta lo que la mente está viendo como peligro y el cuerpo suelta cortisol, corta los flujos de sangre y se van a los músculos. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que un ser humano se estresa y no se da cuenta que hasta algunos ya son adictos a estar estresados, adictos al cortisol. Es decir, hay personas que si no están como locos todo el tiempo y que están preocupados por todos, ellos le llaman estoy siendo responsable y probablemente lo sean. Pero quiero que te imagines esto en un lugar de trabajo. A lo mejor el jefe, como técnica o como táctica, le dice a uno de sus colaboradores, si no haces eso, te corro. Y para el jefe es una táctica como de, para que veas que voy en serio y ahí de ahí no pasa. Pero la otra persona puede empezar a pensar como, no, si me corren, ¿cómo pago mi casa y mi renta? Y no tengo para esto, no tengo para medicinas y tengo enfermo a un hijo. Todo eso puede empezar a pasar y esos pensamientos desencadenan el mismo mecanismo de emergencia en el ser humano. Y a lo mejor mañana lo vuelven a hacer y pasado y la persona ahora sí ya está alerta de que no lo vayan a correr, está nervioso y al ser humano le pueden durar 2 o 3 semanas este nivel. Y eso genera un desgaste tremendo en el cuerpo. Muchas personas, ahora que pasamos una pandemia, supimos todos de personas jóvenes que de repente murieron y generalmente eran aquellos que siempre están en el cortisol alto. ¿Por qué? Porque como mantiene el cuerpo a muy alta revolución, si lo queremos ver con una similitud de un coche, pues esto empieza a generar un desgaste en el sistema inmunológico y empieza a bajar y entonces si hay alguna enfermedad ocurre algo. Entonces el estrés tiene efectos muy fuertes en nosotros, pero el ser humano tiene costumbres como preocuparse, que en su misma etimología quiere decir antes, ocuparse, es decir, no está actuando, está pensando al respecto de lo que cree que puede pasar y se empieza a estresar y se empieza a sentir angustiado. Seguramente te ha pasado que estás angustiado y tienes un buen rato angustiado o a lo mejor ya tienes una semana angustiado porque tienes una situación difícil en tu negocio o en tu empleo o con una persona enferma o cualquiera que sea la razón, el ser humano puede estar pensando escenarios probables, sí probables, pero la probabilidad es muy pequeña. Siempre son posibles, pero la probabilidad es pequeña y para el que lo está pensando se vuelve en la realidad y el cuerpo reacciona y la persona está en estrés y de repente es lo que se llama burnout laboral o un breakdown de la persona que de repente se desploma, se siente mal, se enferma, le va mal del estómago, tiene gases y todo eso empieza a tener efectos en la vida diaria. Porque el cuerpo, sabiendo que está en emergencia, ahorra energía. Entonces comes y cualquier cosa que comes te hace engordar. Entonces comes y tienes muchos gases. ¿Por qué? Porque como la sangre está abandonando tu sistema digestivo, la comida se empieza a pudrir en el sistema digestivo y eso genera gases y la persona está inflamada, etcétera. También produce resequedad de la piel, falta de aire y todo. ¿Por qué? Porque el corazón está bombeando a una alta velocidad porque tiene información de que hay una emergencia y la emergencia a veces solamente son tus pensamientos. Una mamá deja ir a sus hijos al antro y los hijos van a regresar a las 3 de la mañana y la mamá no pega un ojo porque está en vigilia, que ese es otro de los síntomas de estar estresado. Estamos en vigilia porque creemos que existe un peligro. Y a lo mejor no existe ninguno, a lo mejor solamente estás pensando de forma, digamos que inocente en algo que te está preocupando y tienes miedo, y esto está generando un gran estrés en la persona. Otra de las razones por las que las personas entran en estrés es por el perfeccionismo y el idealismo de que todo quede increíble y se preocupan de más porque todo salga perfecto, corren, hacen y están en un estado de estrés normal, alterado, con cortisol y entonces ya no es normal, ya empieza a ser desgastante. Hay personas incluso que caen hasta en depresión después de tanto estrés porque se sienten, digamos que no aptas para sobrevivir, se sienten con mucho miedo, sienten que todo les va a pasar y todo eso está ocurriendo entre una y otra de las orejas.
Sí, informado por lo que pasa afuera, pero con una interpretación que lo vuelve una emergencia. Y entonces, de esta forma es que muchas personas eligen estresarse y no se dan cuenta, porque aparte le llaman estoy siendo responsable. Yo a muchas personas cuando están en ese caso le digo, bueno, si yo hablo con tu bienestar en ese mismo momento, me va a decir responsable de qué. Pareciera que si estamos aquí tensos 3, 4 horas y alertas porque no les vaya a pasar nada a nuestros hijos, eso los protege allá afuera. No, no los protege de nada. Pero la mamá que lo está haciendo se siente bien responsable de sus hijos y además dice que es porque los quiere. No, eso es miedo a perder, eso no es amor. El amor se expresa en personas, se expresa en acciones, no se expresa en pensamientos. Pero muchos de nosotros lo vivimos así. Y lo vivimos así porque nuestra mente no distingue lo que sueña internamente con lo que pasa externamente. Y eso está comprobado científicamente. Hay ejercicios con basquetbolistas que agarran 10 basquetbolistas y les dicen, ustedes van a practicar 2 horas al día meter canastas, y a otros 10 les dicen, ustedes 2 horas al día van a meditar en cómo meter la canasta, y a otras 10 personas les dicen, ustedes no van a hacer nada. Y después de 2 semanas de esa práctica, se dan cuenta que tienen hasta un 22% de incremento los que practicaron físicamente, 21% de incremento los que lo visualizaron y obviamente nada de incremento los que no hicieron nada. Y así es como funcionan muchos entrenamientos, por eso ya hay muchos psicólogos, porque también el entrenamiento es mental. Entonces nuestra mente no distingue afuera de adentro. Por lo tanto, si estamos pensando en cosas que nos imaginamos terribles que nos pueden pasar, porque hay ciertas evidencias de que nos puede pasar algo, de que nos robaron, de que nos pueden asaltar, de que nos pueden quitar el coche, la casa o lo que sea. Muchas personas, sobre todo madres y padres, se dedican a estresarse de más en el nombre de la responsabilidad. Y muchas otras personas en que todo se haga muy bien se estresan de más y luego no disfrutan el proceso de una fiesta o de un evento o de algo que van a hacer, pero que lo quieren muy perfecto y eso genera niveles muy altos de estrés que también merman a la persona y le quitan su energía. Por eso cuando termina el evento, se desploman. ¿Por qué? Porque el cuerpo está agotado de estar gastando demasiada energía en un estado de emergencia que es más mental que real. Y es sabido que el mundo que genera nuestra mente y nuestra imaginación es mucho más hostil que la realidad, pero muchos están dispuestos a creer que ellos ya saben que lo que ellos están pensando es real y entonces el nivel de estrés crece y se vuelve adicción. Las personas creen que si no están como locos, no están siendo responsables y la verdad es que se hacen a sí mismos mucho daño. El estrés nos desgasta, el estrés hace que nuestro cuerpo se haga más viejo, más rápido, hace que nos enfermemos mucho más fácil de cualquier otra cosa. Por lo tanto, hoy te quiero invitar a que dejes de pensar que el estrés es responsabilidad. Otras razones pueden ser, por ejemplo, el deseo de aprobación, personas que quieren hacer todo para que X o Y persona, no sé si el jefe, el papá o la mamá, que les guste lo que están haciendo porque la persona necesita ser aprobada y hace hasta lo imposible por obtener ese pequeño pedazo de aprobación. Generalmente porque la persona que está en ese estado no es una persona todavía madura emocionalmente que sepa que la aprobación viene de adentro. Cree que todavía viene de afuera del papá y la mamá de turno que tengamos. Otra fuente de estrés es la desorganización. Hay personas muy dadas a dejar todo hasta el último y entonces tienen que entrar en estrés para poder resolver con poco tiempo lo que les pasaba. Y entonces esto es lo que me hace decirte que eliges el estrés, pero no lo sabes que lo eliges. Hoy lo que quiero es que puedas hacer conciencia que el estrés te va a matar de una o de otra manera, porque el estrés causa muchos cambios negativos en el cuerpo y si lo mantienes durante muchas semanas, por ejemplo, porque tienes que hacer un pago, no tienes el dinero y andas viendo de dónde, porque sabes que la consecuencia es que te quiten tu casa, cosas de ese tipo, o una deuda con el banco y te están llame y llame y te estresas,
Y esos son mecanismos que utilizan ese tipo de empresas para que la persona sienta el malestar suficiente y mejor desee pagar para que lo dejen de molestar. Y es normal que pase. Pero entonces no es normal mantenerlo en el tiempo. Repito, todos nos estresamos, pero la verdad es que es posible que puedas reacostumbrarte a no estresarte, a saber y aceptar las cosas que están pasando en tu vida y saber, bueno, lo peor que puede pasar con esto es esto es, lo acepto y necesito ponerme en acción, pero desde un nivel ecuánime, no desde un nivel de emergencia. Porque cuando nos estamos estresando, y tú y yo conocemos a personas que se estresan para todo, que todo les preocupa y que están aprensivos porque quieren controlar y quieren ver cosas como, no sé, que no me engañen y no me pongan el cuerno y están tensos y no disfrutas absolutamente nada de tu vida. El estrés es solamente una herramienta, pero es una herramienta que si la usas en exceso va a desgastar todo tu organismo y toda tu salud se va a ver demeritada. Considera como una parte de tu éxito aprender o desaprender a estresarte por todo y tomarte las cosas con más calma. Te vas a dar cuenta que piensas mejor, que duermes mejor, que digieres mejor, que enflacas mejor, porque tu cuerpo ya no está en emergencia de ahorrar energía y tu metabolismo baje. Muchas cosas mejoran si sales del estrés. Hoy, incluso en las empresas, en México se instituyó como una norma oficial que muchos conocen como la NOM 035. Y es una norma que demuestra, porque en Europa así se ha visto en los últimos 25, 26 años, que cuando hay trabajadores que no se estresan tanto y que están en un nivel mucho más agradable de trabajo, pueden crecer su productividad hasta un 30%. Por lo tanto, el estrés nos afecta hasta en la productividad. Estar estresados no nos hace más competitivos. Una cosa es la adrenalina de que voy manejando un coche y otra cosa es el estrés, que es preocupación y cosas imaginarias en nuestra mente que probablemente puedan ocurrir, pero que aunque ocurran, no podemos evitarlas poniéndonos como locos y creyendo que eso va a ayudar de alguna forma a la situación. Si eso te pasa, creo que llegó el momento en tu vida en que te cuestiones si eso es la forma apropiada para responder a los retos de tu vida. Yo en mi caso, antes me solía yo estresar mucho y fui poco a poco reentrenándome y hoy prácticamente no me estreso porque hasta las cosas más duras sé que si las trato en calma y con ecuanimidad, soy mucho más eficiente en su resolución y muchas veces todo aquello que nos preocupa nunca ocurre. Entonces, aquí hay una reflexión que quiero que hagas. Tú puedes decir que te estresas porque eres responsable de eso de afuera, tu trabajo, tu coche, tus cosas o lo que sea, y se vale que te estreses. Pero si lo haces en exceso, aparte de que dañas tu salud, dañas muchas otras áreas de tu vida. Si yo en ese momento le preguntara a tu bienestar si eres responsable, probablemente no me contestaría que sí. Y esa es la reflexión que te dejo. Empieza a cuestionarte qué tanto te estresas y estudia varios libros que puedas en los que aprendas cómo el estrés te puede afectar o cómo puedes evitar el estrés. Y generalmente se evita con calma y con enfoque, no con ponernos como locos para resolver las cosas y dejar que nuestras emociones se hagan cargo de nosotros, porque eso produce cambios muy importantes hasta en la forma en la que percibimos la vida. Hasta aquí este tema, espero que te ayude. Solamente quiero recordarte que esta información es importante si la aplicas en tu vida. Saber lo que te acabo de decir por saberlo no hace ninguna diferencia. Y bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí hasta este momento. Quiero pedirte que te unas a esta comunidad en la que estaremos hablando de temas muy importantes para que tú puedas construir y transformar tu vida. También para que así puedas crear un bienestar duradero. Recuerda buscar nuestros capítulos pasados en este mismo canal de YouTube. Danos like, suscríbete para que tengas notificaciones cuando haya nuevo material, que generalmente es cada 2 semanas. Y suscríbete si te parece a ti apropiado
a nuestro programa Sabiduría para la Vida. Es un programa en el que yo he vertido 32 años de mi experiencia para mantenerme en salud emocional y en felicidad, y lo he querido poner a la disposición de las personas. Lo encuentras en www.samuelbistre.com y es un programa autónomo que puedes vivir desde la comodidad de tu casa. Recorramos juntos este camino hacia una versión más feliz y más plena de ti mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.